Entonces el tema es el mensaje a una iglesia moribunda. Y el propósito de mis palabras es este, hermanos: que como iglesia conozcamos las características de la iglesia moribunda para no ser parte de ella. Algunos estudiosos dicen que este trozo bíblico no tiene aplicación para los días contemporáneos de la vida moderna, porque al principio dice a quién va dirigido, y dice nada tiene que ver con una aplicación contemporánea. Pero Dios, que todo lo sabe, Dios quiso que fuera parte del canon sagrado, porque en su infinita sabiduría Él sabe que nosotros lo necesitaríamos. Y por eso quedó ahí plasmado, para que todas las generaciones pudieran tener acceso a Él. Sardis era la capital del reino de Lidia, y en todo ese reino Sardis era la ciudad más rica e importante de todo el reino. Sardis tenía muchas cosas maravillosas. Por ejemplo, huertos frutales, industria textil, talleres o fábricas de joyería, ya que el oro abundaba, porque en las arenas del río Pactol o Pacmolus abundaba en grandes cantidades, y algunas personas se dedicaban a sacar esas grandes cantidades de oro. A mediados del primer siglo surge una pequeña congregación que al paso del tiempo fue una esplendorosa congregación, y a finales del primer siglo esta congregación recibe este mensaje que hoy usted y yo tenemos aquí para meditarlo, para escucharlo y luchar para ponerlo por obra. Lo primero que vemos en el verso 1 es: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Qué maravilloso es eso, hermanos. Un buen número de comentaristas llegan a la conclusión de que el ángel es el pastor de la iglesia. Él es el destinatario, el pastor, que recibe el mensaje de Dios y lo comunica a la iglesia. Y luego dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. El escritor sagrado nos revela el significado de los 7 espíritus de Dios. Ahí está escrito en Apocalipsis 5:6, y dice: y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La gran mayoría de los teólogos ortodoxos que estudian las escrituras llegan a esta conclusión: los 7 espíritus de Dios representan el séptuple espíritu de quien todo lo sabe. Quien todo lo sabe es Dios, porque la omnisciencia solo se le aplica a Dios. Cuando se estudia acerca de la omnisciencia, se habla que la omnisciencia es saberlo todo, el que todo lo sabe, aquel de quien nada está oculto. Amados hermanos, y como Dios es el que todo lo sabe, entonces el remitente es Dios mismo. El destinatario es el ángel, el pastor. El remitente, quien lo envía, es Dios. Así es que, mis amados hermanos, Dios dice algo muy maravilloso, hermanos. Muy maravilloso: yo conozco tus obras. Dios conoce lo que cada uno de nosotros somos o hacemos, y por eso dice: yo conozco tus obras. Recordemos que Sardis era una ciudad esplendorosa, y sus habitantes tenían fama de licenciosos y arrogantes. Estaban acostumbrados al vaivén de una vida cotidiana que para ellos era muy, pero muy familiar. Algunos de ellos, cuando conocían a Cristo y ser parte de la iglesia, se veían seducidos
por esa ciudad a la cual estaban ellos acostumbrados. Se veían seducidos a una vida codiciosa y placentera de la ciudad que los había visto nacer. Y ya algo muy tremendo, hermanos. El hombre se familiariza con lo que vive continuamente. Y estos hombres de Sardis estaban acostumbrados a eso, al bullicio, a los negocios, a las transacciones, a vender sus productos al mejor postor y todas esas cosas. Pero el Señor llega y les dice: yo conozco tus obras. Esto no debe de pasarse por alto por ninguno de nosotros. Lo que Dios dice a Sardis nos lo dice a nosotros. Amén. Yo conozco tus obras. Amén. Yo sé quién eres. Yo sé dónde vives. Yo sé cómo vives. Yo sé cómo te comportas. Yo conozco tus obras. Amado hermano y hermana, si tus obras son buenas, sigue adelante, no te detengas. Sigue siempre caminando rumbo al Señor. Pero, amados hermanos, nosotros muchas veces queremos el agradecimiento, el reconocimiento. ¿Por qué si estoy haciendo esto, nadie me da una palabra de aliento o nadie me lo reconoce? Pues yo quiero decirles algo muy interesante, hermanos. Si aquí en la tierra no nos reconocen absolutamente nada de lo que hacemos, en los cielos no será así. Si aquí no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta de lo que hacemos, Dios dice: yo conozco tus obras. Y si aún un vaso de agua será recompensado en el cielo, ¿cuánto más trabajar para el Señor? Ahora, mi amado hermano y hermana, si las obras son malas, hagamos un alto y reconciliémonos con el Señor. Porque si son buenas, Dios las conoce. Pero si son malas, también. Qué terrible situación es esta, hermanos, de vivir dentro de una congregación donde se debe de ser santo, donde se debe de vivir con transparencia, y no vivir de esa manera. A veces, hermanos, nos hemos encontrado con miembros de iglesia que tienen varias caras, varias personalidades, como que son luchadores del cristianismo, en dos caras, ¿verdad? En mil máscaras. Qué tremendo, ¿verdad? Y tenemos una cara para ir a la calle, al mercado. Tenemos otra cara para ir al trabajo. Tenemos una cara muy maravillosa para estar con los amigos. Y tenemos una cara endemoniada para estar con los enemigos. Dios dice: yo conozco tus obras. Son buenas, yo las conozco. Son malas, yo las conozco. Amados hermanos, la última frase que tomé del verso 1 es: tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta frase, hermanos, tienes nombre de que vives pero estás muerto, es muy fuerte, hermanos. ¿Por qué? Porque eso implica falsedad, eso implica hipocresía. Estar en la condición de vivir de esa manera es estar equivocado delante de Dios. Eso sería vivir paupérrimamente delante del reino de los cielos y delante de Dios mismo. Amén. He estado en muchísimos lugares y he visto tantos malos testimonios de ciertas personas dentro del cristianismo. Por ejemplo, un día estaba yo en una iglesia predicando, cayó la gloria de Dios. Al final del culto hubo un culto maravilloso y un altar esplendoroso, hermanos. Había quienes lloraban, había quienes saltaban, había otros que hablaban en lenguas, pero entre todos
pudiéramos decir, ese altar de manifestación divina, había alguien que sobresalía, alguien que hablaba en lenguas y brincaba, pero más allá de los 70 centímetros de alto. Y cuando hablaba en español se oía que gritaba: trigo soy, trigo soy. Qué tremendo es eso. Créame que yo estaba fascinado viendo a aquel joven hablar en lenguas y gritar de esa manera tan fuerte: trigo soy, y hablaba en lenguas una y otra vez. Pero de repente una viejecita se le acerca, no oí qué le dijo, pero aquel joven dejó de brincar, dejó de decir trigo soy, dejó de hablar en lenguas y se fue a un rincón en una banca. Luego veo que la viejecita va con el pastor y luego sale alguien y le habla a aquel joven y lo llevan a la oficina, y luego va la viejecita, y después me doy cuenta que aquel joven que tiraba unos bolidotes, que gritaba en lenguas de una manera muy excepcional y que gritaba trigo soy, había dejado a su esposa sangrada en casa. La había golpeado, la había arrastrado. Y cuando la mamá, aquella viejecita, llegó a la iglesia y vio a su yerno ahí, le habló a su hija: hija, ¿qué pasó? No te veo en la iglesia. Y aquella joven le dijo: mamá, me volvió a golpear, estoy toda sangrada y me dejó encerrada, y se fue a la iglesia. Santo. Aleluya. Amados hermanos, si aquella viejecita no hubiera descubierto la falsedad de este hombre, yo me hubiera ido con la idea que era el más espiritual de aquella congregación. Aquel hombre al ojo humano tenía apariencia de que tenía vida, tenía apariencia de que era espiritual, tenía apariencia de que danzaba en el espíritu, y él lo gritaba a los cuatro vientos: trigo soy, solo para confirmar lo que dice la psicología moderna: dime de qué presumes y yo te digo de qué tienes necesidad. El que es trigo no necesita decir que es trigo, la gente lo ve y se da cuenta. No necesitas decir que tienes a Cristo en tu corazón. Con tus acciones y con tu forma de vivir, la gente se dará cuenta. Bendito sea el Señor. El otro caso era una joven muy activa. Era una joven que era muy colaboradora. Era una joven que siempre estaba apoyando la obra misionera, la obra evangelística, la obra de construcción, remodelación y ampliación del templo donde ella se congregaba. Sin embargo, un día a mí me tocó ser invitado para ministrar a esa joven en la oficina de su pastor. El pastor se dio cuenta que esta joven tenía un amante dentro de la congregación, y que aquel joven le decía: no podemos seguir de esta manera, y aquella joven decía: no tenemos que seguir, somos el uno para el otro, Dios satisface tus necesidades conmigo y las mías contigo. Y aquel joven le decía: pero mira, estamos en fornicación. Y aquella joven le decía: no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Citando Romanos, los escritos de Pablo, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Amados hermanos, esta joven tenía apariencia de tener vida, porque siempre estaba involucrada en el quehacer de la iglesia, pero estaba en pecado. Al verla trabajar en todas las áreas de la iglesia, muchos decían: queremos ser como ella. Pero ella tenía un amante, aún conociendo de la Biblia. En otras palabras, tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Conocí otro caso de una mujer que tenía esposo, amante y novio. Tenía una vida completa, una vida muy diversa, muy, ¿qué pudiéramos decir?
como totalmente saturada. Yo un día la encontré en el Cerezo de Ciudad Juárez. Iba yo entrando al patio 6, que era donde yo predicaba, y nos encontramos en el pasillo, pero ella traía un café de visita conyugal, y curiosamente yo había visto a su esposo afuera del penal ese mismo día, antes de entrar al Cerezo. Ahora, aquella mujer no era una miembro común en la iglesia, era parte de un coro, era parte de un grupo musical, tenían 3 discos grabados, caminaban cantando para Dios en diferentes ciudades y en Estados Unidos y en Canadá. Era una persona muy involucrada. Aparte era maestra de jóvenes y era consejera de señoritas. Y todo el mundo decía, queremos ser como ella. Se baja del coro, se va al grupo, va a dar la clase, va al salón de consejería. Es una mujer muy activa, pero tenía un amante aparte de su esposo. Y cuando fue descubierta, no solamente confesó que tenía amante, sino también que tenía novio. En otras palabras, esta mujer que trabajaba tanto, era muchas veces puesta como ejemplo. Quisiera ser como esa mujer, trabajadora, que se da tiempo para todo, que nunca está ocupada para las cosas del Señor. Pero una cosa es trabajar y una cosa es trabajar y vivir en santidad. Esta mujer tenía una apariencia de estar viva, tenía una apariencia de tener vida en abundancia, pero en realidad estaba muerta. ¡Qué terrible situación para ser trigo y ser cizaña! Sardis era una iglesia con paz propia, pero no era la paz del Señor, no era la paz del cielo. Sardis gozaba de una buena reputación que no merecía. Algunos se escudaban en la religiosidad, algunos se escudaban en la moralidad, algunos se escudaban en el trabajo, algunos se escudaban en el estudio, pero al Señor no se le puede ocultar nada, hermanos. El Señor sabe qué grupo es realmente una iglesia viva y quién solamente aparenta tener vida. El Señor Jesucristo sabe quién vive realmente para Él y quién solamente lo aparenta. Al Señor no se le puede ocultar nada. Hay personas que viven una doble vida, que su cónyuge nunca se da cuenta de nada. Hay creyentes que viven una doble vida, que su maestra de escuela dominical, que los diáconos, que el pastor, nunca se dan cuenta de ello. Porque se vive a ocultas, porque se vive una doble vida. Pero a los ojos de Dios, esos ojos que son como rayos X, por eso dice la palabra que el Señor ve lo profundo del corazón. Amén. Que el Señor discierne las intenciones del corazón. Amén. Amados hermanos, qué terrible posibilidad tener fama de espiritual y no serlo. Qué catastrófico sería tener una apariencia de vivo delante de Dios o bien delante de los hombres y escuchar a Dios que te diga estás muerto. Lo repito, qué catastrófico sería para nosotros tener fama de que somos espirituales, tener una apariencia de que tenemos vida y escuchar a Dios que nos diga estás muerto. Sin embargo, el verso 2 dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Aquí yo leo y discierno la misericordia del Señor. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Dios mira a esta iglesia exactamente como está, moribunda. Esta iglesia tenía un altar a punto del colapso. Algunos de sus aspectos como iglesia ya habían muerto, pero Dios en su amor le dice, reconstruye el altar deteriorado,
afirma las otras cosas que están para morir. Amado hermano, aquí surge una pregunta de carácter inevitable. ¿Qué aspectos de nuestra vida están para morir? La santidad, la lectura sagrada, ganar almas, el evangelismo, tantos aspectos de la vida cristiana que pueden estar muertos en nosotros. Y si algunos aspectos de nuestra vida cristiana ya están muertos, entonces estamos moribundos. Tenemos que ser vigilantes. Por eso dice ahí, sé vigilante, amados hermanos, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Escuche esto. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso implica falsedad, eso implica hipocresía. El pasaje da a entender que delante de los hombres eran perfectos, mas no delante de Dios. Ahí está escrito. ¿De qué nos servirá ser ejemplo delante del mundo si delante de Dios somos reprobados? Hay una ilustración que a mí me gusta mucho, hermanos. La ilustración del hombre perfecto que se fue al infierno. Por ahí está un trapito para limpiar la silla, sí. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, esta ilustración es maravillosa. Se trata de un hombre que vivió una vida perfecta, pero que al final de su vida, él terminó en el infierno. Él había vivido una vida, pudiéramos decir, muy singular, muy peculiar, muy única. Y cuando muere y va al infierno, hermanos, los demonios se rebelan contra Dios y le reclaman. Hacen una comitiva los demonios y salen del infierno y van al cielo. Y van a reclamarle a Dios porque aventó un santurrón al infierno. Y le dicen, Dios, ¿cómo eres injusto? Los demonios. Dios, ¿cómo eres injusto? Saca a ese santo del infierno que al tenerlo entre nosotros nos hace sentir mal. Él nunca robó, él nunca adulteró, él nunca mintió, él solo hizo cosas buenas, él nunca jugó con los sentimientos del sexo opuesto. La esposa fue la única novia que él tuvo en su vida. Él vivió para sus hijos y para su familia. En sus negocios fue muy recto, nunca trató de sacar provecho. Cuando enriqueció, puso comedores públicos para la gente pobre, orfanatorios y asilos de ancianos, daba útiles escolares, cuidado, ¿verdad? Daba útiles escolares para los pobres. Y el día que muere, ¿por qué lo mandaste al infierno, Señor? ¡Sácalo de ahí! Y Dios les contesta a aquella comitiva de chamucos y les dice, no, Él está ahí porque merece estar ahí. Pero ¿cuál fue su error? Dínoslo. Y Dios le dice, su único error fue no haber aceptado el sacrificio de mi Hijo Jesucristo. Amén. Si hubiera aceptado a Jesús, hubiera sido perfecto, pero no, lo hizo, se escudó en sí mismo, en sus buenas obras, en su caridad, y eso lo mandó al infierno. Amados hermanos, no confiemos en lo que hacemos, confiemos solamente en la santidad, fruto de nuestra relación con el Señor. Amén. En el verso 3 dice, acuérdate de lo que has recibido y guárdalo. Debemos de guardar nuestra herencia divina. Amados hermanos, todo eso que cambió nuestra vida, el amor de Dios en la cruz del Calvario, el cambio de vida, el perdón de pecados, el tener una seguridad de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, tenemos que guardar nuestra salvación. Es más, la Biblia dice, guardad de vuestra salvación con temor y temblor. Y dice el verso 3, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti.
Aquí Dios nos pide estar velando en espera de su venida. Qué tremendo es esto, hermanos. Muy maravilloso es. Y nos dice que vendrá como ladrón en una forma sorpresiva. Algunos enseñan que Jesús viene como ladrón a robarse algo y llevárselo al cielo. Pero no, cuando dice que vendrá como ladrón, habla de que viene como ladrón en una forma sorpresiva. Así es. En el momento que nadie lo espera. Amén. En una fecha que nadie sabe. Amados hermanos, si supiéramos que Cristo viene tal o cual día, le aseguro que muchos pecaríamos y diríamos, me queda todavía un tiempo para arrepentirme. Amados hermanos, la venida del Señor Jesucristo es como la muerte del cuerpo humano. Yo no sé cuándo voy a morir, al igual que no sé cuándo viene Cristo. Amén. Pero sí sé que mi muerte puede llegar en cualquier momento, como la venida de Cristo. No sé cuándo, pero en cualquier momento puede aparecer. Amén. Si queremos ser partícipes de esta bendición, debemos estar preparados siempre, como si el Señor fuera a venir hoy. Bendito sea el Señor. Las vírgenes insensatas de Mateo 25, del 1 al 13, quisieron prepararse a última hora y no lo lograron. Después les hablaré de las vírgenes, ¿verdad? Mateo 25, del 1 al 13. Pero 5 de ellas se fueron con el Señor y 5 se quedaron. Las que se quedaron porque quisieron prepararse en el último momento, a última hora. Amados hermanos, no tenemos que dejar nuestra maldad, nuestro pecado para última hora. Así es. Tenemos que preparar maletas con tiempo. Queremos dar ese viaje del cielo a la tierra. Tenemos que estar preparados. Estás en unión libre, cásate, ¿verdad? Estás viviendo en pecado, arrepiéntete. Las vírgenes insensatas en el último momento se dan cuenta que les falta el aceite y quieren conseguirlo cuando ya el esposo está a la puerta. Cuando ya la gente esté siendo levantada del cielo, de la tierra al cielo, no va a haber tiempo para buscar un juez para que los case. No va a haber tiempo de ir y pedir perdón a quien hemos ofendido. Así es que ahora que hay tiempo, hagámoslo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay algo muy interesante, hermanos. Dice el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ahora, escuche esto. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Eso indica que muchos habían manchado sus vestiduras. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿De qué grupo somos? ¿De los pocos o de los muchos? Si eres de los pocos, tienes un altar que agrada a Dios. Si eres de los muchos, tienes una pésima condición delante de Dios, un altar deteriorado. Si eres de los muchos que han manchado sus vestiduras, si eres de los muchos que han manchado su conducta, si eres de los muchos que han manchado su testimonio, si estás a punto de morir, no te rindas y recuerda lo que la Biblia dice en 2 Corintios 4:9, estaremos derribados, pero nunca destruidos. Aleluya. Eso es muy interesante. Amén. O ver lo que dice Isaías 59:19, vendrá el demonio como un río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Bendito sea el Señor. Eso quiere decir que si somos fieles a Dios y el enemigo nos ataca, Dios nos defenderá, nos sacará adelante, porque Él ve las intenciones de nuestro corazón. Amén. Él ve que lo amamos, Él ve que queremos ser fieles a Él y Él nos da el respaldo. Bendito sea el Señor. Amén. En el verso 5 dice, el que venciere será vestido
de vestiduras blancas. Oiga, qué tremendo es esto. Al que venciere se le darán vestiduras blancas. Apocalipsis 4:4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de vestiduras blancas. Está hablando un vislumbre de la eternidad, todos vestidos con vestiduras blancas. Y dice: al que venciere, al que salga victorioso al final de su vida, se le darán vestiduras blancas. Eso indica que las vestiduras blancas representan la santidad. Pero hay algo que yo quiero que veamos aquí, hermanos. Algo muy interesante. Muy interesante, hermanos. Ustedes y yo tenemos algo maravilloso. Tenemos un mensaje de salvación. Tenemos a un Señor que tenemos que compartir con otros. Si leyéramos nosotros, por ejemplo, Mateo 10, del 32 al 33. Me gustaría que alguien lo lea. Mateo 10, del 32 al 33, que alguien lo lea, por favor. Estamos llegando a la recta final, hermanos. Aleluya. Mateo 10, 32 al 33. Esgrima. Nadie. Mateo 10, 32 al 33. Aleluya. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Este pasaje quise que lo leyéramos, porque no solamente quise decirle lo que dice, quise que usted se dé cuenta que está escrito en su Biblia. Dice: cualquiera pues que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Amén. Pero dice al principio que si confesamos a Dios delante de los hombres, Dios va a confesar nuestros nombres delante de los ángeles. Amén. 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 Amados hermanos, en otras palabras, tú no te avergüenzas de Dios y hablas de Él aquí en la tierra. Dios no se avergonzará de ti y hablará de ti allá en el cielo. Aleluya. Amén. Muchas veces nosotros nos avergonzamos de las cosas buenas. Aquí ha venido a predicar un hermano, el hermano Pedro Hermida. El domingo voy a estar con él, allá voy a almorzar con él en su casa. Amados hermanos, cuando Dios salvó a Pedro Hermida, él se avergonzaba de que lo vieran caminar de su casa al templo con la Biblia en la mano. Y a su hijo Josué, que ahora es un adulto, que en aquellos años era un chavalito, un niño, el hermano Pedro le daba su domingo, pero aparte le daba unas monedas más. Váyase adelante, llévese la Biblia adelante, que no vean que llevo la Biblia, ¿verdad? Y ya llegando allá a la iglesia, el hermano ganaba la Biblia y se sentaba. Pero por un buen tiempo de sus principios cristianos, a él le daba vergüenza cargar la Biblia. Y amados hermanos, él había sido muy tomador, muy escandaloso y todo eso. Y un día en el culto, ¿verdad?, estábamos hablando de que hay gente que no se avergüenza de andar todo borracho, que no se avergüenza ahí borracho orinándose en la calle, delante de parientes y vecinos. Pero eso sí, se avergüenza de que sepan que es cristiano, se avergüenza de cargar la Biblia. Ese día Josué dejó de ganar dinero, porque Pedro dijo: no me vuelvo a avergonzar de cargar la Biblia. Y todos los domingos le decía a Josué: papá, me llevo la Biblia. No, quítese. Porque Dios había tocado su vida. ¿Cómo es posible que alguien no se avergüence de hacer cosas malas, pero sí de cargar la Biblia? Qué tremendo es eso, hermanos. Amén. Aleluya.
Ahí está pues, no se les vaya a olvidar nunca, Mateo 10, 32 al 33. Yo quiero terminar con el verso 6, hermanos. Ahí está el verso 6. Ahí explica que el mensaje no era solamente para Sardis. Amén. El mensaje tiene una aplicación contemporánea. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Sardis, a las iglesias que a lo largo de la historia compondrían el majestuoso y poderoso cuerpo de Cristo. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? Yo creo que hoy es tiempo de reconstruir nuestra vida delante del Señor. Hoy es tiempo de reconstruir el altar deteriorado, como está escrito ahí en Primera de los Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él arregló, reconstruyó el altar que estaba arruinado, deteriorado. El altar que agrada a Dios debe de estar en óptimas condiciones, debe de estar en buenas condiciones. Amados hermanos, ¿cómo está nuestro altar delante del Señor? ¿Cómo está nuestra comunión delante del Señor? ¿Tenemos nombre de que vivimos y en realidad vivimos? La gente nos conoce como espirituales y en realidad lo somos. Tenemos nosotros que concurrir cada día a escuchar el mensaje. Tenemos que estar, amados hermanos, dispuestos a avanzar. Que nada ni nadie nos detenga. Que nuestro amor por Dios sea ininterrumpible. Que nuestro amor por Dios sea grande. Cada día esté creciendo nuestra relación con el Señor. Porque ustedes y yo somos el pueblo de Dios. Tenemos que vivir y caminar como tal. Dios va delante de nosotros. Él pide que seamos valientes, que nos esforcemos y no nos avergoncemos de ser sus hijos. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie en esta hora, mis amados hermanos. Y si usted necesita orar un rato al Señor, mire, aquí está un pedazo de alfombra. Aquí podemos doblar nuestras rodillas y decirle al Señor: gracias, porque no soy parte de la iglesia moribunda. O bien, si sabe que es parte de la iglesia moribunda, es el momento de decirle: sácame de ahí, Señor. Yo no solamente quiero tener nombre de que vivo, yo quiero vivir realmente apasionado por ti, por tu palabra y por